Bienvenida, Diana, gracias por estar acá, por acercarte a este espacio, por darme el tiempo. Y quería arrancar un poco preguntándote una pregunta que tiene que ver con que uno en el mundo del arte, ¿no? Del arte audiovisual también, principalmente, del cine, uno por lo general pasó por muchos roles, ¿no? Cuando te preguntan qué sos, ¿vos qué respondés? Bueno, buenas tardes, buenos días. Gracias por invitarme. Es justo como una pregunta, a mí la pregunta de dónde sos y qué haces son dos preguntas que siempre me resultan como muy largas de contestar, digamos, porque es como, nací en Ecuador, pero me crié en Argentina, pero esa es como una. Y en relación al quehacer artístico, eh, creo que en la medida en que han pasado los años y que me he consolidado en la experiencia del quehacer artístico, puedo decir que en verdad soy artista. Eh, y creo que estoy afianzando ese lugar porque es tal cual lo describes, o sea, he hecho mucho trabajo de producción, mucho trabajo alrededor de las actividades de dirección. También me he vinculado como al mundo de la música y la producción y el management en ese sentido, como buscando complementar ciertos intereses, inquietudes que han ido apareciendo, pero en verdad en el lugar que más segura me siento es en el de la dirección de arte, porque mi manera de construir, digamos, mi quehacer artístico se ha basado en la experiencia y en el trabajo, y es en lo que más he trabajado. Eh, Hay quienes basan su rol, digamos, laboral, social en el estudio, por ejemplo, o en otras formas de práctica de generar material artístico. Bueno, yo lo que más he hecho es dirección de arte y en ese sentido creo que es lo que más me describe. Y de alguna manera la dirección de arte, entendida como desde un lugar filosófico, es tan amplio, digamos, es una interpretación material del drama. Ujú. Entonces, en ese sentido, creo que es hasta una forma de ser. O sea, yo llego a un lugar y lo observo y lo percibo, te diría como en un desglose dramático constante, digamos, como que hay algo de que yo llegué a ese, o sea, yo empecé a estudiar cine sabiendo que tenía muchas más habilidades plásticas que técnicas, pero fue el camino de mi personalidad el que me lleva a ejercer la dirección de arte, no como una decisión previa, sino como ciertos intereses o ciertas inquietudes que mezclan lo plástico con lo dramático van constituyendo la directora de arte que soy. ¿Vos a qué edad ingresaste a estudiar cine y qué significa esa formación? O sea, ¿cómo fue tu recorrido histórico para llegar a tomar la decisión de, por ejemplo, estudiar cine? Nada, ¿qué herramientas tuviste para llegar ahí? ¿Cómo fue ese momento de conciencia de decir cine? Antes de que hables y me respondas, te digo, por ejemplo, yo no había nunca pensado en estudiar cine hasta que estuve casi en las puertas de iniciar cine. ¿No? Fue como un descubrimiento el decir, se puede hacer cine. ¿No? Era como una realidad muy, muy paralela para mí. ¿Cómo fue en tu caso? Qué bien que me abras la puerta desde ese lugar porque sí, estaba pensando, tendré que inventar algo. A ver, yo como desde muy pequeña, tipo desde que empecé a tener como inquietudes por el mundo, así, la representación era algo que me fascinaba. La representación, digamos, como yo como protagonista de juegos y actuaciones a la construcción de espacios desde la imaginación.
Eso te estoy hablando en la más tierna infancia. Y eso fue guiando, o sea, por suerte tuve como padres que me apoyaron en todas estas inquietudes y me desarrollé primero como bailarina clásica, que era lo que quería hacer más de niña, pero a la par siempre estaba haciendo actividades plásticas. O sea, mi primer grabado, digamos, grabado tradicional, fue a los, no sé, 7 años. Entonces, el dibujo, el grabado, la pintura fueron acompañando como mi crecimiento de la infancia. Al momento de entrar en el colegio secundario, entré al Colegio Provincial de Bellas Artes de Mendoza, que tenía, digamos, la mitad de la carga horaria también dedicada al dibujo, grabado, pintura, eh, y cuestiones de anatomía también. Entonces, había algo con el realizar con las manos que siempre como que estuve muy cerca de eso y de la posibilidad de, a través de esas herramientas, construir o proponer mundos alternativos. Y siempre, o sea, yo me crié en la montaña, no tenía televisión, pero teníamos una vecina que tenía televisión con VHS, a la que le llegaban cajas de VHS de la colección de Página 12, que es un diario de Argentina como bastante intelectual y demás, la colección de Página 30, que eran como grandes clásicos del cine. Entonces yo a los 10 años ya me había visto, no sé, 5 veces Nido de Ratas. O sea, era mi película preferida, era Nido de Rata. The Waterfront, ¿no? De Marlon Brando Sí, es. de Marlon Brando, exacto. Un día muy particular era otra película que no sé, o sea, todo esto antes de entrar al colegio, digamos. Entonces, los clásicos del cine, Feos, Sucios y Malos, o sea, podría estar horas, digamos, eran mi refugio, o sea, la ficción que llegaba a mi vida a través de una pantalla eran estos clásicos. Entonces, al momento en que estoy terminando el colegio y había que ya proponerse estudiar algo, una compañera, mi mejor amiga de Bellas Artes, me dice que ella va a estudiar cine. Y para mí fue en ese momento igual, porque así como me dio, como, ay, no se me había ocurrido a mí, le digo, ¿pero qué? ¿Para hacer crítica de cine? Así como Claro. que estudiará. O sea, en realidad yo no sabía qué se estudiaba. Entonces, nada, como que mi mejor amiga iba a estudiar cine, a mí entendía que era un arte constituido por tanta diversidad de expresiones artísticas como mi vida, entonces seguramente ahí iba a encajar y la verdad que fue así, o sea, fui a Buenos Aires, probé distintas escuelas, terminé eligiendo una que tenía la práctica, digamos, como bandera y así fue y desde el primer momento entendí o decidí que el ejercicio, digamos, de la práctica audiovisual iba a ser como mi mandato y lo fue por mucho tiempo. Es decir, quiero filmar mucho. O sea, Ajá. como eso. ¿Entendés el cine desde más desde la práctica que desde la teoría o cómo? O No, cómo? entendía que tenía, o sea, es justo, supongo que pasa con muchos otros oficios, pero ahora estoy teorizando, o sea, después de 12 años de ejercicio práctico del oficio, estoy haciendo un parate para volver a estudiar y tengo un yo tranquilo en el sentido de puedo teorizar de esto porque he filmado mucho, pero quizás es un mandato familiar, no sé, o que me viene de otro lado, de decir, hay que trabajar mucho para hablar, algo así. Pero sí siento, digamos, que puedo entender las variables, o sea, el cine tiene esto de que podemos pensar y referenciar y diseñar cosas increíbles y después, por lo menos en los países, digamos, donde trabajamos con presupuestos más limitados, después entre la preproducción y el rodaje pasan una cantidad de cosas que tenés que resolver que solo las aprendés filmando mucho. Sí.
Y te agregaría que a veces el rodaje es un rodaje accidentado que tiene varias partes, no se hace en continuidad, no siempre, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. La planificación y la realidad son amigas, pero así, como que. Son esas amigas que cada tanto se encuentran y cada tanto no. Claro, claro, claro. Y no se hablan por un tiempo. Claro. Che, ¿cuántos años dijiste que fueron? Más o menos 12 años más. Sí, 12 años. ¿Y qué hiciste en esos 12 años? ¿En qué rubros estuviste? Y, por ejemplo, cine, cortometrajes largos, publicidad, ¿qué hiciste? A ver, empecé siendo, bueno, en nuestra escuela de cine hacíamos como 7 cortos por año, en los que rotabas los roles, digamos, por lo Mm. menos los 2 primeros años, en uno te tocaba producción, o sea, como que no decidías tanto, sino como que era bastante aleatorio, y eso fue increíblemente bueno, porque el hecho de ponerte en el rol del otro después facilita mucho más cómo puedes ejercer tu propio rol, dado que entendés las responsabilidades que son tuyas y que después trabajando ahora trabajo en una institución pública, por ejemplo, y qué hermoso que es el cine en el sentido de decir, mis responsabilidades van desde aquí hasta aquí. Y aquí empiezan las del otro. Y eso no pasa en todas las áreas artístico-culturales donde se empiezan a mezclar más las cosas. Entonces, esa primera etapa fue de recorrer todos los roles y aprender un poco de ellos. Cuando ya decidí que mi inserción laboral iba a ser como a través de la dirección de arte, fue a partir de proyectos un poco más grandes, también estudiantiles, pero ya con presupuesto, con planificación y con tiempo de desarrollo que estuvimos filmando, o sea, con otro tipo de compromiso me refiero, de decir, estamos estudiando, pero estamos haciendo un corto que queremos que sea el mejor del mundo. Y ahí como que empiezo a entenderme como directora de arte y empezar a, qué sé yo, tomar otros cursos. Empecé a hacer, o sea, en ese momento sí busqué como otras herramientas de formación, como estética, color. Estaba el estudio de Marta Satonji, que es una maestra increíble en Buenos Aires, y ahí fue como que fui complementando un poco también con el Teatro Colón, escenografía, como dimensión del espacio y otras herramientas. Y ahí vengo en 2010, vengo a Ecuador, yo ahora estoy en Quito, y me lanzo, digo, yo soy directora de arte. Y tipo, te era re chiquita, o sea, así. Y me fui a presentar a un montón de productoras diciendo que era directora de arte y me contrataron. Y hice una campaña comercial bastante grande contra la violencia contra la mujer. Entonces, como esa dimensión de publicidad y trabajo grande, y qué sé yo, me hizo volver a Buenos Aires, que era una industria mucho más grande, con mucha más seguridad, y seguí trabajando en publicidad, que en ese momento, no sé cómo será ahora entre los jóvenes estudiantes de cine, pero en ese momento trabajar en publicidad era el main goal, así como, ah, trabaja en publicidad. Porque se pagaba bien, había un boom de la publicidad en Buenos Aires, estaban todos los servicios de producción extranjeros trabajando ahí y demás. Y cuando ya gané como un poco, porque claro, es un rol súper complejo, o sea, la dirección de arte va desde la negociación con proveedores, digamos, de movilidad o de construcción, hasta la decisión de la característica más fina de la caracterización de un personaje, como en el medio constituir un equipo en el que confiar durante 4 meses, un presupuesto, unos deadlines, es súper difícil, o sea, en eso también tuve como mis búsquedas y mis traspiés de conformar un equipo así de hierro, que es el que por lo menos en los últimos proyectos he tenido. Entonces, en el medio de publicidad y eso, sí entendía que había algo como de mi búsqueda personal que no se satisfacía enteramente con la dirección de arte, que en su desempeño profesional, sobre todo en la publicidad, puede tener como un lado muy superficial, en el que, no sé, estás armando la estética de Sedal para su campaña de lisos perfectos
2010 y... Claro. Entonces, en ese sentido, en ese momento, digamos, se lanzan bastantes fondos de apoyo a la producción audiovisual en Argentina y, y también en ese 2010 ganamos la producción de una serie documental de 4 capítulos sobre el problema del acceso a la vivienda en Buenos Aires. Y en esa serie, o sea, fue una realización colectiva, la dirigimos entre 4 colegas, la produje, la producción general la hice yo, también, digamos, hice ciertos roles, ciertas actividades de producción ejecutiva. Entonces, eh, esa también fue como decir, bueno, esto también necesito mantenerlo porque mis inquietudes como sociales y políticas estaban súper vigentes, están súper vigentes. Entonces, entender que el cine como te permite llegar a todos lados, o sea, como puedes hacer un documental de observación a la vez que un videoarte y a la vez que desempeñarte en publicidad, o sea, en ese sentido es súper versátil. Y más o menos ahí, como al tiempo, empezaron a salir los largometrajes, que era como lo que quería hacer de entrada, digamos, como quería hacer cine. Entonces, eso me acordaba el otro día que qué difícil que es hacer tu primer película en el sentido de entrar al cine, digamos, como que el cine es un lugar en el que tenés que entrar con experiencia previa, pero es muy difícil tener esa primera experiencia que sea la experiencia previa de otro. Y yo tenía muy claro igual que no quería hacer asistencia, o sea, como que quería hacer dirección de arte. Claro. No por desmerecer la asistencia, sino porque la asistencia de arte tiene como unas características del rol que yo no considero tan propias. O sea, es otra, es una funcionalidad tan distinta y un ejercicio de la eficiencia tan distinto del de la dirección de arte que necesita otra estructura que por ahí yo no me reconocía tanto en ese momento. Y ahí llegaron los largos y sí fueron como unos, no sé, como que sí hubo como un periodo de unos 2 largos por año, una cosa así que sí creo que es un montón para el nivel de trabajo y de devoción que exige esa práctica. Y, ¿qué más te puedo Y contar? por el nivel de caudal también que hay en Argentina específicamente de largometraje, que tampoco hay 500 largometrajes por año. Exacto. Creo que igual me tocó como una buena época en ese sentido. Y esto te estoy hablando como hasta el 2000. Bueno, en verdad yo me voy de Argentina en el 2017, pero vuelvo en el 2018 a filmar La Botera, digamos, que es como eh, el último largo más preciado como en el que siento que pude depositar. Eh, Siempre hice, o sea, bastante ejercicio de la dirección de arte en contextos de marginalidad. Ajá. Entonces hay algo de la manera de descubrir la estética, o sea, es complejo, o sea, hacer dirección de arte en contextos marginales es muy difícil para no caer en el embellecimiento de la pobreza y a la vez construir un espacio estético donde el drama se pueda desarrollar bien. Entonces, creo que en La Botera logré depositar como mucho de esa experiencia acumulada. Si tuvieses una especie de máquina del tiempo, ¿no? Sí. ¿Estudiarías cine o harías cursos de manera independiente? ¿Te formarías de otra manera? Ah, algo que no sé cómo se hubiera resuelto, porque también la vida en Buenos Aires, la realidad del trabajador audiovisual es muy compleja y bastante vertiginosa, pero hoy por hoy sí me arrepiento un poco de haber frenado de estudiar. No en términos de talleres y cursos, que eso siempre me mantuve haciendo y también como que
Fui como 3 años a un espacio de desarrollo de guión con Gustavo Fontán. Como que me mantenía en el ejercicio del estudio, pero hay algo como de el estudiar más formalmente que te brinda una estructura y una capacidad de planificar tu dimensión intelectual o académica Ujú. de otra manera, y eso me parece que es algo muy difícil de hacer cuando estás grabando. O sea, hay algo que tiene el cine que es como que te retira de la realidad todo el tiempo. O sea, la práctica audiovisual en general, porque por ahí haciendo publicidad pasa lo mismo, que es, no, agarré un proyecto y es, no voy a saber nada más del mundo por 2 meses. Me voy, o sea, yo hice también bastantes proyectos que implicaban salir de la capital federal, que era donde yo vivía, e instalarme 2 meses en otra provincia. Eh, entonces, El esa aprendiz fue así, ¿no? disyuntiva, ¿qué? El aprendiz fue un poco así. El aprendiz fue así, el aprendiz nos fuimos 2 meses a Necochea, después hice Barrefondo y también estuvimos en otro lado del conurbano otros 2 meses, también porque era la forma que yo quería ejercer, o sea, como, bueno, vamos a representar algo en este territorio, quiero conocerlo y quiero obtener, digamos, no quiero llegar con un camión de cosas de capital, tampoco había el presupuesto para eso, pero no nos vamos a hacer aquí los Gerson. Pero, pero, pero ese era el juego que me interesaba jugar. Entonces, esa manera, digamos, o sea, creo que de las pocas cosas que digo, esto podría haber sido hecho de otra manera, es esto, estudiar. Creo que no hay que dejar de estudiar, creo que eso lo hemos hablado luego. Eh, y después, Pero cuando estudias, decís estudiar qué específicamente, por ejemplo. Seguir estudiando la carrera de cine, pero una vez que terminás, ¿qué haces? eh, o sea, el mundo, digamos, de las posibilidades de estudio, o sea, yo ahora estoy viendo como, sí, o sea, hay cosas infinitas e increíbles, o sea, la Complutense de Madrid está vinculando artes visuales con psicología, por ejemplo. Mm. Eh, y siempre he tenido esas inquietudes, pero me acerco a ellas a partir de ahora, estoy terminando, digamos, como mis estudios en cine y la perspectiva de decir filosofía con artes visuales, o sea, todo esto que está registrado en el camino, digamos, de la experiencia, tiene un lugar en la teoría que a la vez retroalimentará otras formas de creación. Obviamente, yo tenía una ansiedad, digamos, por ver resultados de mi trabajo que capaz que ni siquiera hubiera podido soportar estar enfocada en una materia durante 2 meses. O sea, estaba el rigor de la práctica y la sed, digamos, de grabar, o sea, también hice bastante tele en su momento, que es justamente esto que te digo de filosofía. Yo hice la tercera temporada de Mentira la Verdad, que es una serie sobre filosofía para adolescentes. Y era increíble o sea, no sé, eso seguro que eso no se aprende en ninguna institución, digamos, la manera de representar un capítulo de Nietzsche en una práctica familiar, o sea, el ejercicio dialéctico de transformar teoría en imágenes también es algo increíble. Pero eso creo que estoy segura de que hay, que se puede encontrar la manera de vincularlo más, el mantenerte estudiando, digamos, como a la vez que en la práctica. Claro, bueno, sos una persona con muchos intereses intelectuales, ¿no? Entonces, un poco también te estás refiriendo más a eso que a, si bien decís que seguiste haciendo cursos, pero te estás refiriendo mucho a seguir desarrollándote como artista y ser pensante e involucrado en la realidad y a interpretar la realidad también, ¿no? Exacto, que de alguna manera igual entiendo que un cineasta es una...
Es una de las formas más hermosas. No, pero hay algo de... Me pasó, te voy a contar una anécdota así del ejercicio más concreto, que ahí me di cuenta de como esto de decir, eh, cómo enfrascándose en la técnica, porque también eso, hay cineastas que son mucho más técnicos y mucho más del cine, digamos, de ver muchas películas, de estar al tanto de qué cámara utilizó Gaspar Noé en Enter the Void para que, o sea, como de estar atrás que es otro camino que está perfecto. Pero me pasó con Barre Fondo justamente que en el momento era una película en un contexto marginal, pandillas y demás, una adaptación de una novela de Brusone. Y en el página a página se empieza a hablar de la caracterización de los malos. ¿Qué es el página a página o page to page? O sea que El estamos... página a página es como uno de los primeros estadios de la preproducción oficial en la cual todo el equipo técnico se reúne con el guión impreso y lo va leyendo línea por línea y se va entendiendo qué tiene cada área que anotar de cada escena en función de esa interacción también, porque yo le puedo decir al director de fotografía algo y el director de fotografía pide algún recurso a producción específico para tal escena. Entonces es un proceso muy rico en el que todas las áreas, producción, dirección, fotografía, arte, a veces está también maquillaje y vestuario, si se requiere, sonido, siempre me puedo estar olvidando de algo, pero van retroalimentando las necesidades y se van ajustando los desgloses de cada área para la realización de esa escena, se va armando el plan de rodaje. Es un momento hermoso en el que se empieza a materializar lo que está en el papel. Perfecto. Y cuando estábamos hablando de la caracterización de los malos, digamos, de esta película, el imaginario de mis colegas era de los 80s. Mm. Y a mí me pasaba que yo en el 2016 empiezo a interesarme por el mundo del trap y el reggaetón, ejerciendo como un poco de management en Latinoamérica de un sello de España y haciendo también booking y prensa para un par de giras que hicimos. Y claro, mi insight con qué usan los jóvenes hoy y qué es ser como más cool o cómo viste como en el style de el malo estaba totalmente actualizada. O sea, Claro. también estaba haciendo yo como la producción de ejecutiva y territorio de un festival que hacíamos de culturas urbanas en los barrios marginales de Capital. Entonces, tenía como sabía qué zapatillas usaba, qué tipo de camisa, o sea, entonces ahí es donde yo dije, claro, o sea, por lo menos en mi manera de ejercer la dirección de arte, yo me nutro más, digamos, de todo esto que estoy haciendo que de un workshop de vestuario en el San Martín. Claro. Entonces, ahí entiendo cómo, digamos, todas estas maneras, digamos, de nutrirse tienen que ver también con la búsqueda que cada uno va haciendo estética también. ¿Cómo es tu proceso creativo como directora de arte? O sea, te llega un guión y qué es lo que te hace, vamos a suponer que uno tenga la capacidad, porque también en las condiciones de producción de los países a los que pertenecemos, uno tampoco es que está rechazando todo el tiempo los proyectos que le llegan, ¿no? Tendría que ser un proyecto realmente muy nefasto, ya sea intelectual o en el mensaje o en el caos, en la producción o en cómo artísticamente está encarado. Pero, suponiendo que esto, digamos, eso ya está dado, ¿qué es lo que te hace elegir un proyecto o entusiasmarte con un proyecto? ¿Y cómo trabajás? ¿Cómo es tu proceso como directora de arte desde que tenés un guión? Bueno, a ver,
primero, digamos, como que tenés ciertas charlas preliminares con el director antes de que te entregue el guión, en el que ya estás, o sea, si es necesario leer el guión con cierta, si bien no empapado de la visión del director, así poder proponer desde tu universo, sí es importante para mí tener como partes del imaginario del director, desde dónde fue como construida esa narrativa, y películas de referencia, o sea, que el director te pasa con el guión ciertas películas de referencia. A mí eso me sirve un montón para entender el tono desde donde está enfocado el trabajo. Eh, Porque claro, hay mucho de, si hay un poco de ironía, cinismo, suspense, o sea, entiendo tono como algo que va más allá del género, sino como el estilo que se va a impregnar, entonces a ir entendiendo cómo es la perspectiva del director en relación al proyecto. Después, cuando leo, o sea, eso es algo que no debería ser así, pero casi siempre desde el primer momento yo ya voy subrayando lo que sería desglose, Mm. como para entender como la dimensión de complejidad y cuánto está depositando la narrativa en la dirección de arte, digamos. Hay muchos directores que todo el accionar está todo el tiempo sostenido, o sea, el accionar de sus personajes está todo el tiempo sostenido por objetos, cosas, lugares decorados que están todo el tiempo en interacción. Y hay otros directores que no, que se presenta el lugar donde va a transcurrir la acción y después se desprenden un poco de ese espacio, entonces vos tenés otro tipo de libertad de construir ese espacio, pero si en el guión está todo el tiempo marcado qué pasa con las cosas y el espacio, es otra dimensión del trabajo también. Entonces, eso es como lo primero, ver las películas que te pasa el autor del trabajo, películas o pueden ser muestras de fotos, a veces también el director de fotografía ya viene trabajando en el proyecto de antes y ya tiene su selección de imágenes o frames de otras películas que también sirven un montón para que vayas entendiendo como la calidad de la imagen con la que se piensa trabajar. Eso, Y que perdón, ¿es habitual que el director de fotografía arranque antes que la dirección de arte? ¿Te ha sucedido no, mucho? depende mucho del núcleo en el que se constituye la película, en el sentido de, hay directores que son muy cercanos a un director de fotografía y están pensando, o sea, se juntan a tomar cafés todos, o sea, te hablo desde ese ámbito más informal, digamos. Claro. Son muy cercanos a un director de fotografía y tienen ese feedback constante de las ideas con el director de fotografía. Hay otros directores que son muy cercanos a su director de arte o al guionista, digamos, como eso depende. En La Botera, por ejemplo, si bien al principio, digamos, yo fui a los scouting y conocimiento de territorio de, no sé, 3 años antes que La Botera se filme o 2 años antes que La Botera se filme, pero yo después me vine a Ecuador y la directora de fotografía iba todos los sábados al barrio a los ensayos. Pero eso tiene que ver como cada uno va con qué núcleo estás armando tu mundo creativo, imagino, digamos, desde el lado de la dirección. Entonces termino como el proceso, el guión obviamente se lee varias veces y hay algo, o sea, Perdón, ¿cuántas veces lees un guión? Un largometraje, ¿no? Por una referencia. em, por lo menos, no sé, unas 4 veces antes. O sea, en realidad el proceso de lectura, así como leerlo de corrido unas 4 veces y después estás todo el tiempo leyendo porque el Sí. desglose tiene que ver con eso. O sea, todo el tiempo estás volviendo y qué pasa en tal escena y qué pasa en tal escena y si hay cambios y
hay algo es muy difícil la tarea de los vestuaristas en el sentido del armado de los desgloses, que es como, y viene de tal lado y se va a tal lado, pero entre tal escena y tal escena, pero esta escena la filmás al último, o sea, como hay algo de que estás todo el tiempo volviendo esa información. Pero a mí me pasó desde el principio, no, pero digamos, punto y aparte. No quiero confundir la gramática. No. Un poco el cómo hacer la dirección de arte me lo inventé yo, o sea, mi dirección de arte me la inventé yo misma porque empecé desde muy chica haciendo yo sin que nadie me enseñe, digamos. Entonces, eh, mi propuesta, o sea, mi manera de pasar del guión a mi trabajo tiene que ver con una propuesta estética narrativa, narrativo-expositiva, digamos, que hago, en la que explico mi approach al proyecto. Ok, O sea, mi manera de entender la dirección de arte es absolutamente dramática. O sea, yo no hago una dirección de arte que quiera lucirse desde la estética por sobre el drama. A mí me interesa ser funcional al drama, y en ese sentido es una dirección de arte más discreta. bueno, ya sabemos que Wes Anderson entonces no te tiene que llamar. No me va a llamar. No te queremos, Wes. Claro, como que eso empezó un poco así, lo fui entendiendo, porque después te pasa que te encontrás con directores de arte que te dicen, bueno, este fue mi último trabajo, y es tipo, ¡fla! Despliegue, 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 como escenografía, color, efecto. Y claro, son otro tipo de proyectos y son otro tipo de búsquedas, digamos, como que también en algún punto hay algo en este tipo de dirección de arte que propongo que habilita otros espacios para la poética desde decisiones mucho más sutiles. O sea, me acuerdo, la Botera tiene una escena en la que la protagonista descarga ansiedad y frustración sobre un peluche. Eh, Elegir ese peluche a mí me llevó un montón de tiempo, digamos. Eh, Sí. y mi asistente estaba armando escenografía, o sea, como que están, pero mi lugar de atención tenía que ver con cómo era ese peluche, que no era creado, sino que era encontrado y usado, y qué tenía en su interior para que cuando ella lo empieza a romper, empieza a sacar eso, o sea, es como bueno, son esos lugares donde uno va tendiendo sus ejes. Al principio son intuitivos y después te vas dando cuenta, o sea, yo me he ido dando cuenta que son decisiones muy concretas y que me gusta ejercer el oficio así y que también es una manera en la que percibo la realidad. Le presto atención a determinadas cosas. Supongo que eso conecta con un mundo de espectadores y hay otro mundo de espectadores que por ahí son detalles que pasan más desapercibidos. Claro. Ahora, por lo que entiendo es como que vos entendés la dirección de arte, tu dirección de arte, desde una digamos, un área que es funcional sí o sí a la historia y que no se tiene que notar, ¿no? Como la invisibilidad en algún punto. Como que no se tiene Claro, que estar armado. exacto, exacto. Es naturalista. Ah. Ok, y te hago una pregunta como espectadora, pero también como directora de arte que tenés, tomás esta decisión. Cuando ves a Wes Anderson o ves el cine de Almodóvar, que no llega ni en pedo a ser Wes Anderson, ni ahí está muy lejano, pero tiene una estética visual muy marcada de colores, de objetos. Eh, ¿Ves esos cines o decís no, no me interesa? No, me encantan, o sea, me encanta, vi Duna, es Sí, otro mundo, ¿no? Pero vi claro. Duna el otro fin de semana y cuando, o sea, hay un momento en el que baja un grupo de, no sé, seres de otro planeta con unos Spoiler, vestuarios, spoiler. ajá, unos vestuarios increíbles y es tipo, mira eso. O sea, amo eso, pero, digamos, más allá de que amo los despliegues, digamos, de diseño de producción enormes, en estos dos casos que me decías de Wes Anderson y Almodóvar, amo a Wes Anderson y Almodóvar,
cuando veo una película que emula la estética de Wes Anderson o Almodóvar, asumiéndolas como propia, me salta automáticamente no sé, un Alarma. monito adentro diciendo fake. O sea, pasa con ese tipo de estéticas que son propias, que son el imaginario de Almodóvar. O sea, eh, en Sudamérica se ha puesto muy de moda, no sé si tanto en el cine, pero en otro tipo de contenido audiovisual, este kitsch, una forma de kitsch popular, ¿no? Como que voy al mercado, veo cómo arma la vecina, digamos, su stand, y qué calendarios, afiches, el mantel, cómo lo pone, qué sé yo, y lo represento en otro lugar con una cuota de exageración. A mí eso ¿Eso me es una hace, herencia almodovariana? claro, como hay algo como de este tomar de lo popular, digamos, de lo popular como lo masivo, ciertos elementos, subirles de tono el color, em, que claro, que se nota cuando estás, digamos, tomando una referencia, pero es difícil, o sea, creo mucho como en como en la dialéctica dramática de las cosas, que es algo muy difícil de explicar, de decir, esto me hace ruido, o sea, esto, ¿de dónde, o sea, de dónde saca esta gente esta ropa? ¿Por qué se visten así? ¿Por qué usa ese empapelado, señora? Si en su país no se consigue. Como que tiene que ver con la coherencia de todo el proyecto, obviamente, cada proyecto es un mundo, pero... pero eso, busco como el sentido, que las cosas tengan un sentido dramático por sobre una decisión caprichosa o estética, porque a mí lo que me interesa del cine es su narrativa, su sentido dramático. Entonces, volviendo, tu proceso creativo consiste en agarrar un guión, lo lees muchas veces, a medida Veo que lo la vas leyendo referencia, lo vas, ¿no? Vas marcándolo. eh, Me empezás a buscar referencias, te empiezan a despertar. claro. O sea, hago la propuesta estética narrativa, Claro. en la que es como mi piedra, digamos, fundamental para tener como coherencia después con lo que sigo armando. Después de eso, veo mis propias referencias, digamos, como generales, como decir, me remito a esto para la paleta de color, me remito a esto para los decorados principales, me remito a esto para la utilería de acción, me remito a esto para el vestuario y el maquillaje o la caracterización de los personajes, digamos, como que más o menos trabajo con esas cuatro ramas que pueden tener referencias muy distintas. Eh, a partir de ahí paso al desglose Excel, digamos, como Mm. esto de decorados principales o como mobiliario o piezas grandes del decorado y utilería de acción de cada escena, o sea, en verdad es de cada escena que responde a cada decorado. Y ahí más o menos lo preferible es que ya se relacione con los procesos de búsqueda, de scouting o búsqueda de locación, porque lo ideal, digamos, es que a partir de ya ir recorriendo y o decidiendo cuáles son los decorados principales de la película, pueda, o sea, poder tener el tiempo de fotografiarlos y hacer los conceptos de ese lugar, que es intervenir dibujando esa locación con los elementos que propones, con la distribución de los elementos en el espacio que estás proponiendo para las acciones y en los que puedes incluir ya, o sea, ya está vista tu paleta de color, y también ciertos elementos de utilería que son importantes como esto del peluche que te comentaba, ya ir pasándolos en limpio, digamos, o por lo menos tener ciertas opciones. A mí me ayudó mucho, la publicidad es muy exigente en términos de referencia, en el sentido de que tú presentas muchas instancias previas al cliente, al cuerpo creativo, al director, a la productora, todo lo que propones incluir en cada escena
Y eso todo el tiempo está siendo tachado, chequeado o contrapropuesto hasta llegar como un approach súper específico de la bicicleta del niño es azul, mide 70 centímetros, o sea, como Muy todo esto, preciso. claro. Y en ese sentido, obviamente, no llevado tan obsesivamente, pero en el cine, digamos, trato de que el director pueda ver, digamos, un boceto y entender la escena dentro de ese espacio eh, antes de, obviamente, de tomar ninguna decisión y charlar sobre eso. O sea, queremos esas cortinas, queremos, o sea, la última, en el aprendiz, digamos, que Tomás en ese sentido es súper específico con las cosas que quiere, era como, bueno, tener los bocetos de la ocasión y por otro lado un scouting de telas con el material con el que se retapizarían los sillones y había cuestiones como no, en Shanghái, que era, había como una charla constante entre un Es otra película. amante de la mujer y el ex marido, y Ujú. era como el sillón, o sea, hasta encontrar qué tipo de sillón era en el que se iba a sentar el amante en el momento en que iba a visitar al ex marido, o sea, hasta que encontré uno que se hundía un montón, entonces como que quedaba charlando re abajo, entonces como Bueno, eso es un ejemplo claro de cómo un mueble puede ayudar a la situación dramática. exacto, 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 exacto. No es solo, digamos, como el color o la textura, digamos, que son como las cosas en las que uno al principio se fija un montón, sino cómo condicionan los elementos. O sea, por un lado, cómo condicionan los elementos al suceso dramático que va a acontecer y por otro lado, cuánto cuentan de lo que ha acontecido. Claro. O sea, porque también el estado en el que está ese lugar obviamente nos va a contar que si está muy desordenado, que si está sucio, si el hombre ha estado triste o en el extranjero o lo que sea. Pero por otro lado hay como otros detalles como más específicos de esa interpretación inconsciente que hacemos que se va construyendo también como con el encuadre, con la posición, pero podés condicionar la incomodidad o la comodidad un montón. A ver, vamos a seguir haciendo un poco este raconto porque es un proceso muy lleno de detalles, donde lees mucho el guión, te pones a hacer todo el desglose, te pones a pensar cada espacio específico, qué elementos tiene, cómo pueden ser, qué características tienen, de qué manera sí serían de este personaje, ¿no? O sea, sí pertenecerían al mundo de este personaje y además contribuyen dramáticamente a la escena. Eh, Todo eso hasta ahí estás encerrada un poco en tu universo, ¿no? Hasta ahí no saliste de tu habitación casi. Sí nombraste esta cuestión de que las búsquedas de locaciones y demás convendría que vayan por estas líneas, ¿no? Eh, y lo siguiente que es, ¿no? También me dijiste, perdón, hay un documento que es muy importante para vos, que es como donde bajás, sos una persona evidentemente como muy intelectual, donde bajás como conceptualmente qué querés y cómo lo querés, según lo que leíste. Te empapaste también de las películas o las referencias que te han dado. Y ahora es la odisea de salir a buscar las cosas. De que esa bicicleta roja de Sí. 70 centímetros sea encontrada. Creo, y antes de que me respondas esto, y me parece importante nombrarlo para nuestros espectadores y oyentes, eh, el tamaño de la publicidad, ¿no? Que son cosas que duran 20, 30 segundos, y el presupuesto que manejan para ese corta duración, permite también que el nivel de detalle, de obsesión y de recursos sea tal para poder elegir y llegar a esa bicicleta que es azul de 70 centímetros y demás. Sí, que además tipo tiene mucho menos sentido en el sentido de que
objetivamente para vender se da la diferencia entre una bicicleta roja y así y otra azul y así, queda en manos de la agencia, digamos. O sea, ¿por qué de los creativos? ¿Por qué? Pero sí, o sea, es real que el despliegue alrededor de las decisiones es mucho más grande y complejo e involucra a veces mucha más gente. En cine es distinto. Es importante, digamos, nombrar que, a ver, como en términos, o sea, siempre he trabajado en proyectos en cine, digamos, en proyectos cuya preproducción, o sea, como oficial, entendiendo preproducción oficial por el momento, en el momento en el que tenemos un página a página y sabemos que en un mes vamos a filmar la película, sería. Ujú. En ese momento ya está trabajando el equipo de dirección de arte también, que oscila, digamos, la cantidad de gente, pero lo fundamental es un asistente de arte barra ambientador eh, y un utilero también, digamos, a veces entra un poco más tarde, pero por lo menos, o sea, empezar, digamos, esto que vos decís, como empieza el momento de salir a buscar, bueno, en ese momento ya tiene que estar otra persona, como mínimo una persona o dos o tres trabajando, porque es inconmensurable, o sea, realmente el trabajo de la dirección de arte, esto que te comentaba, vincula tantas cosas que, que lo importante es que esta previa y todas estas referencias queden súper claras para que la búsqueda de materializar eso en elementos que se alquilan o se compran o se construyen pueda quedar en manos de tu equipo de trabajo y tú puedas como seguir administrando tiempo, presupuesto y decisiones y ese otro proceso vaya funcionando a la par. Eh, obviamente, digamos, me tocó, eh, como empecé haciéndolo todo, pero creo que como no, como que desde siempre entendí, digamos, que era muy necesario el trabajo en equipo y eso, de compartir el imaginario es importantísimo. O sea, realmente armar un equipo de arte es muy difícil. Yo ahora tengo así como a mi hermana asistente, que es Maya Heidel, se llama, y es tipo, nosotras nos mandamos fotos de cosas que nos llaman la atención en la vida cotidiana, o sea, compartimos realmente una conexión con las cosas, con el imaginario, con el sentido irónico de la disposición de los objetos en el mundo o lo que sea, digamos. Como eso es importante porque eso, no siempre dibujaste todos los elementos que necesitas y por ahí en el desglose de baño dice eh, 7 cosas, pero el estado en el que esas cosas están tiene que ver con que el otro sepa entender qué es lo que estás buscando. No siempre vas a poder describirlo todo. Entonces, cuando se empieza, digamos, a salir al territorio a buscar las cosas, yo trato de encargarme, digamos, de los objetos con una característica dramática fundamental que considero que no los puedo delegar a nadie porque son como muy importantes dramáticamente. Y, a ver, te hablo un poco de preproducir, qué sé yo ya sé que preproducir en Buenos Aires, en Ecuador o en México es totalmente distinto, o sea, en Buenos Aires está muy digitalizada la información, los lugares que brindan servicios de alquiler de utilería, escenografía, muebles, ya a esta altura tienen todo digitalizado en catálogos, entonces la preproducción se agiliza un montón, o sea, de que vos puedas descargar y ver y ya ir, digamos, armando incluso tu boceto con objetos reales, conseguibles y materializables. O sea, eso aquí en Ecuador es impensable. O sea, hay los lugares que tienen catálogos son solo los que tienen cosas súper cool para publicidad. No vas a encontrar un mobiliario o sea, hacer cosas de época es dificilísimo, es ir a los mercados, o sea, es como mucho más artesanal.
Pero igualmente cuando no tenés mucho presupuesto, siempre toda la búsqueda es artesanal y en principio es, yendo a lo concreto, tú tienes el desglose que divide, digamos, o sea, después de, tú lo tienes por escenas, o sea, de la 1 a la 70 y luego pasas a otro desglose, los decorados, ¿no? O sea, todo lo que es cocina, todo lo que es baño, todo lo que es cuarto, y luego eso se corresponde a una carpeta de Drive en la que vas cargando las fotos correspondientes a ese desglose divididas por proveedor o nombradas por proveedor. Es un trabajo de mucho Sí, amor. mucho amor, mucho amor, mucho amor. Cada director de arte igual tiene, o sea, yo he trabajado con directores de arte también que no saben nada de lo que va a suceder, digamos, y delegan todo en sus asistentes y también funciona. O sea, como, claro, 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 como que yo me pongo re meticulosa y estoy re detrás porque también tengo como un sentido de responsabilidad muy fuerte con lo que suceda. Pero he visto trabajar a gente que lo hace de una manera como mucho más, como, no sé, como que tiene que ver por ahí con el tipo de estructura que estableces también con tu equipo. Pero claro, porque cuando tenés varios equipos a la vez, o sea, cuando ya la estructura de trabajo cambia, Ujú. el approach cambia. Pero en principio eso, como carpetas divididas por proveedor y ahí ya vas teniendo como tu proceso de decisión y elección. Al mismo tiempo, si hay que construir cosas específicas, ya tiene que ver con que tener las locaciones definidas para tener las medidas que corresponden a las cosas que vayas a construir. Y después la verdad que es como muy... eh, o sea, después tenés el plan de rodaje y todo eso que tienes armado por decorado, lo ordenas en función del plan de rodaje. O sea, el plan de rodaje dice que primero se filma baño, después cocina y eso, eh, ya teniendo decidido los elementos con los que vas a intervenir el lugar, tienes que ajustar mucho el tiempo que necesitas de armado en cada lugar. Eso es como muy importante porque es llegar, descargar el camión, disponer las cosas en el espacio, ordenarlas, ambientarlas, grabar, desarmar, cargar el camión y devolver o mandar un depósito. O, como que hay toda una logística muy, muy específica, digamos, de quién entra primero, quién entra después. O sea, primero entras vos, después entra el director de fotografía para armar el armado de luces Claro, sobre el porque no se puede armar las luces si no están las cosas dispuestas en un espacio. exacto, Y la exacto. pregunta es, ¿en qué momento duermen? ¿No? Porque las jornadas muchas veces son largas y ustedes tienen que estar antes de todo el resto. Son como uno de los primeros equipos en llegar a una locación y en armar. Sí. Tienen que estar ahí dispuestos en el momento del rodaje, también para cualquier cambio que haya que hacer o lo que surja. Y luego, cuando termina el día de rodaje, hay que desarmar, se empiezan a ir todos, pero la escenografía y las cuestiones de ambientación permanecen ahí hasta que se desarman primero, se salen los actores, salen los técnicos, se desarman las luces y recién ahí pueden ustedes empezar a mover muchas veces sillones, camas, objetos, y eso es volver a... ¿Cómo? A ver, o sea, por un lado depende de las características de la producción que tengas, ¿no? O sea, en cine en Argentina he tenido como la suerte de que se trabaja eh, de una manera bastante sindicalizada en la que tus derechos los puedes reclamar y que, o sea, como y que los asistentes de dirección están plenamente conscientes de que entre el final de jornada de un individuo, que no tiene que ver con el rodaje general, el final de jornada del asistente de dirección no puede ser
o sea, la citación del día siguiente no puede ser antes de las 12 horas, o sea, Bueno, como el tiempo de enganche entre una jornada y otra, o sea, como que tú puedes, digamos, estar muy atento de cuidar el tiempo de sueño y de alimentación de todas las personas, y todos los trabajadores son bastante conscientes de eso, pero aquí tú llegas a decir, o sea, en Ecuador, que no hay ninguna práctica sindical, el mundo cinematográfico es muy reciente y es como un lujo trabajar en audiovisuales si lo has logrado hacer. O sea, yo tuve problemas, digamos, de tratando de respetar el tiempo de almuerzo. O sea, en Argentina es una hora de almuerzo. Y una hora de almuerzo no es comiéndote un sándwich en la vereda, es con una mesa servida. O sea, si vos le estás dando al equipo técnico de comer en la vereda, cae el sindicato y te puede levantar el rodaje. O sea, claro, y suspende todo. eso, claro, o sea, aquí yo me di cuenta, digamos, de que los que manejaban el flete venían sin almorzar, eran las 4 de la tarde, e hice un parate para que coman y ellos enojados, porque tipo, no, o sea, no, nos van a regañar, o sea, no, Claro, ¿por qué es estamos que nos vas a haciendo hacer esto? problemas. Pasemos y compramos unos hot dog y vamos comiendo de camino, y yo tipo como creyendo que... Y después sí, o sea, todo, llegaste tarde al rodaje, que no sé qué, y es tipo, pero la gente estaba sin comer. Y es como, bueno, eso es trabajar, así se Claro. trabaja. Entonces, o sea, por suerte, digamos, de eso, me desempeñé en un contexto que cuidaba las características del trabajo, así todo he enfrentado como situaciones y jornadas muy difíciles y también otras características de producción. La televisión, mis experiencias en la tele sí fueron un poco más fuertes en ese sentido, porque a veces también se confunde esto de el compromiso con el proyecto, de tu capacidad de no comer y no dormir para seguir trabajando. Entonces es complejo, pero pasando los 25, quien se quiera y aprecie su trabajo, empieza a pensar, digamos, en estas cosas. Entonces, si no era yo, era mi equipo diciendo, che, no. Y después tiene que ver mucho con la inteligencia de decir, a ver, mientras estoy yo acá con el utilero haciendo estas escenas que solo tienen que ver con el personaje tomando té y fumando, la otra parte del equipo está desarmando, cargando camión, o sea, estás todo el tiempo pensando en el paso siguiente y en lo que puedas ir adelantando para que no... Generalmente, o sea, lo ideal sería como en set, que es como llegas, armas, se termina el rodaje y desarmas, pero en la grabación en locación, digamos, estás todo el tiempo medio armando, desarmando, yendo a buscar una utilería porque se va a usar mañana, porque nunca tienes todo alquilado, todo comprado antes, sino que hay cosas que van apareciendo, tienen que ir apareciendo en la medida en que se van necesitando por escena. O sea, hay una cuestión ahí que sí es como compleja y necesaria de pensar de varios, o sea, no, eso no tiene que ver solo, digamos, con el director, sino la directora de arte, sino con este equipo que está todos conscientes de los tiempos que tiene y de cuándo hay que devolver las cosas. Eh, Muy bien. Che, y ahora que vos me nombrás diferentes roles, ¿cómo está conformado, cómo suele estar conformado un equipo tuyo? ¿Quiénes están a tu cargo y qué hacen específicamente? O sea, ¿qué hace un utilero a diferencia de un escenógrafo, a diferencia de un ambientador, a diferencia de tu asistente o ayudante de dirección? Eh, no sé si hay algún otro rol dando vuelta. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, el vestuario forma parte de la dirección de arte o jamás sucede eso? Eh, bueno, con el vestuario, en general, digamos, o sea, por lo menos de mi experiencia que he trabajado con vestuaristas es muy geniales y con su propio a, visión, digamos, del arte, se ha desarrollado un imaginario conjunto en una previa, se han compartido las referencias, se han visto, o sea, como se,
pero es su trabajo, digamos, como estamos chequeando todo el tiempo y en todo caso, digamos, como ¿qué te parece este cambio o voy a las pruebas de vestuario, obviamente, pero es de eso, es como jerárquicamente es como un par en algún punto, está dentro de la propuesta estética, pero maneja sus propias referencias, su propio imaginario, su propio acercamiento, y eso es sorprendente porque a veces o sea, se generan cosas muy increíbles, porque Mm. se generan unos ámbitos de contraste interesantes. O sea, a mí sí me ha pasado de trabajar con vestuaristas que yo desde este imaginario que tengo como más naturalista digo, esto queda medio puesto. Y en verdad queda súper bien ese contraste, decir, mm. Claro. Entonces, y eso, tienen como otra complejidad totalmente distinta, logística de esto de que te digo de la continuidad es una locura. Eh, Eso con los vestuaristas. En mi caso, con el equipo, digamos, tengo como una primera asistente que es a la vez ambientadora. Eh, ¿Y lo qué ideal. significa ser ambientador, por ejemplo? Ambientador quiere decir que tú le puedes disponer o sea, que puede ambientar la locación sin que tú estés y en todo caso tú después llegas y acomodas algunas cosas. Ok, Digamos, como pero que. sabe que la lámpara esta lámpara va acá y por qué conviene que vaya acá. Claro, Todo tiene ese y si quieres criterio. un espacio desordenado o deshabitado o venido a menos, o sea, como que leyó el guión con vos, entiende dramáticamente cómo se disponen los elementos en el espacio. No es un rol tan técnico, digamos, es como que tiene un acercamiento similar al tuyo al trabajo y que se le pueden delegar muchísimas cosas en ese sentido, o sea, como la Sí. búsqueda previa también está como súper vinculada, entonces también administra presupuesto, Ok. eh, o sea, como Una es como continuidad tuya, claramente, digamos. claro, exactamente, como que puede estar a cargo de una escena en el caso de que lo consideres necesario, Sí. entonces después como que puede ser primer asistente o no, digamos, de primer asistente eh, también tiene bastante trabajo en set, pero entre el primer asistente y el segundo, de acuerdo como a las características del equipo, digamos, cuán grande sea, es quien está más en calle, digamos, como en general el segundo asistente está más yendo a devolver cosas mientras los otros están filmando, o yendo a buscar, o gestionando cuestiones, no sé, como Logísticas de. embelleciendo la muñeca mientras estás a punto de filmar, como cuestiones más que tienen que ver con no estar viendo la cámara y el encuadre y qué es lo que está sucediendo en el set, sino Claro. como un refuerzo logístico alrededor que tiene que tener como muchas habilidades de asistente de producción también, que son estas cuestiones de poder negociar, de ser muy confiable con el dinero y con los tiempos, eso siempre. Después está el utilero, que es quien se encarga de la utilería de acción, o sea, como que tiene ahí como un pie un poco en efectos y un poco en continuidad, en el sentido de que, no sé, vos tenés es una mesa con una manzana mordida, la taza y la escena transcurre y eso tiene que estar siempre acorde a el corte y la acción tienen que estar como en coherencia con la disposición de esos objetos y si se va vaciando el vaso, mantenerlo en la línea de agua que debe estar. O sea que, Eh, perdón, el utilero también en algún punto está en diálogo con el continuista, que pertenece a exacto, otra área, ¿no? Es alguien que exacto, está también viendo todos estos detalles. exacto, como que está ahí, está como escondidito y cada vez que se da el corte tiene que como que ponerse de acuerdo y disponer todo como está. Y también he tenido como otras experiencias, digamos, en que el utilero es como muy, o sea, tiene que saber, no sé, de un poco de electricidad, un poco de carpintería, porque está como en relación al armado del set. Claro. O sea, como que tiene que saber cómo funciona eso y hacerlo funcionar. Vos por ahí llegas con una idea de
la lámpara aquí o aquí tiene que caer agua. Como que no llega a hacer algo de efectos especiales, pero entonces llega como a las características del trabajo del utilero. Ok. ¿Y después qué tenés? ¿Escenógrafos, realizadores? ¿Qué más hay? Escenógrafos, realizadores, como que cuando delegas cosas a realizar afuera se trabaja con realizadores, cuando necesitas un armado escenográfico, qué sé yo, hay una peli que yo hice como el, la propuesta y el armado, pero no estuve en el rodaje, que transcurre en una casa rodante. Ahí es muy importante tener un escenógrafo, digamos, porque esa casa rodante es una cápsula dentro de un set que tiene que poder introducirse la cámara de distintos puntos, porque el espacio es muy chiquito, el lugar se abre cuando vos necesitas hacer planos de un lado o planos del otro. Era una Se casa sabe, rodante dentro de un set claro. que se abría y se desarmaba a gusto para poder hacer planos de diferentes ángulos. Ahí necesitas sí o sí como que escribir la propuesta con el escenógrafo y que el escenógrafo o la escenógrafa estén en rodaje todo el tiempo. Claro. No todos los proyectos necesitan eso, o sea, a veces necesitas una pared falsa. Bueno, lo hace el utilero a veces lo hace un poco el realizador, digamos. Maya, mi primera asistente, es realizadora, entonces esas cuestiones que hay que resolver como muy concretamente las puede realizar ella. Entonces eso es como que se va adaptando un poco a las necesidades del proyecto. Cuando necesitas sí o sí un escenógrafo es cuando tenés características del espacio que tienen que estar modificándose todo el tiempo o estás trabajando en decorado 100% construido. Buenísimo. ¿Hay alguien más que consideres algún otro rol o que recuerdes? Los efectos especiales son como un área aparte cuando se trabaja con explosivos o con armas. A veces están como más del lado del maquillaje, cuando se trata más como de cuestiones de golpe y sangre. No, creo que, o sea, después si el equipo es mucho más grande y tienes como ayudantes o Y imagino pintores, que, claro, se me va. imagino que también una cosa es hacer El Señor de los Anillos, ¿no? Una trilogía, Claro, que ves esos créditos así. claro, de 10.000 personas que hacen armas de verdad, ¿no? Y otra cosa es la casa rodante, que es más contenido, más reducido, con otro nivel de Exactamente. complejidad, pero bueno, no son orfebres trabajando sobre, Construyendo una ciudad. claro, por ejemplo. Em, Che, y entonces, para ser directora de arte, en tu caso, ¿qué recomendarías aprender o saber? Un poco de todo, es cierto, es la vida, pero ¿qué técnicas o habilidades o herramientas recomendarías? Mm, Por ejemplo, dibujar, ¿es claro, útil, claro, es claro, necesario o no? claro. Yo considero que sí, o sea, que es una manera de comunicarte un poco esencial para hablar de espacio y de objetos en el espacio, que es un poco como lo más básico y elemental de la dirección de arte. Dibujar, eh, sí, yo recomendaría como un poco, o sea, como que es un lugar donde se reúnen un montón de saberes del quehacer cinematográfico. Entonces, necesitas saber un poco qué es lo que hace, eh, para saber también en qué apoyarte en los demás roles es muy importante que sepas de qué van. O sea, como que la dirección de arte necesita mucho apoyo del resto del equipo para no ser como el lugar donde depositan todos los problemas. Entonces, en ese sentido, tienes que saber qué le puedes pedir al productor, en qué te puede ayudar el productor, en el sentido de poder decir objetivamente cuando una locación no va a funcionar porque te va a costar mucho más dinero ambientarla que consigan otra de época, por ejemplo. Claro. O sea, es como
como entender el armado, ¿no? Es como saber un poco de producción, de guión, en el sentido de qué es lo importante y qué no es lo importante, qué es lo dramáticamente como fundamental y qué no, eso me parece como importante también. Eh, de fotografía, también como en términos de, por ahí uno se preocupa por cosas que objetivamente no se van a ver, que no van a entrar en encuadre, entender que la dirección de arte en cine es un armado para un encuadre, con una puesta de luces. O sea, tú a Claro. veces llegas a un set así y dices, ¿qué pasa? No hay nada, o ¿qué pasó? Y es tipo, no, pero el cuadro es este, el cuadro es este, el cuadro es este. Entonces, como hay algo de esto del dibujo en relación al storyboard y al concept y qué sé yo, que te permite como ajustar ese gran mundo que es la escena o la locación a la visión del director y de la cámara. Entonces, eso pasa un montón, que se ve algo medio raro o dices, esto está medio falso y de golpe sale el humo, la luz y una Harry, no estoy hablando de otra época, tipo, y es increíble, qué loco, ¿no? Que uno haya llegado a filmar con cámaras a manija. Claro. Nosotros, cuando nosotros iniciamos, ¿no? Uno no era tan independiente, porque uno tenía que ir a alquilar una cámara, que era muy, muy, muy costosa, comprar el mini DV, ir a un lugar específico para descargar ese mini DV y poder tener el material digitalizado para recién ahí poder trabajarlo y editarlo en tu Adobe Premiere o en lo que tengas, para empezar Sí, también a aprender a hacerlo, ¿no? Eh, sí. con esto, en realidad, todo esto que estoy diciendo va al cambio de época en el que estamos. Y te quería preguntar, ¿cómo ves a la industria del cine hoy en día? Ujú, Al cine, sobre todo el cine que haríamos nosotros, que no ujú. es el cine de Marvel. Que haríamos el de Marvel, quizás, si nos pagan lo suficiente, si nos pagan lo que nos paga Marvel. Haríamos el Marvel y después iríamos a hacer el cine que haríamos nosotros. Claro, 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 totalmente. Eh, ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves también el mundo de la publicidad, ya que pasaste por eso, pero también se está transformando? Se están cambiando los presupuestos, las formas de realización y las formas de distribución, que al fin y al cabo son lo que termina haciendo que se modifique la forma de producción. Sí, a ver, creo que hay algo igual que hay que atender, o sea, que a mí me interesa como ponerle el foco, que es que hay cierta devaluación internacional, devaluación mundial del valor del trabajo. Mm, O sea, como mucho de lo que pasa, por ejemplo, en la publicidad, o sea, obviamente no hablo de las grandes industrias, sino como, o sea, las grandes corporaciones de la producción audiovisual no creo que modifiquen tanto su armado, independientemente de que ahora hay muchísimo que se puede hacer con realidad virtual. O sea, yo he visto como eh, realmente el trabajo de los directores de arte pasa ahora muchísimo más por las posibilidades de creación digital mm. en determinados contextos, digamos, de producción, que la materialidad de conseguir o realizar cosas. O sea, el 3D es realmente algo increíble que transforma la industria audiovisual minuto a minuto. O sea, eso es algo como otro ámbito y que realmente transforma la industria enteramente. Pero después, en las otras categorías de trabajo que quizás cuentan con menos presupuesto y demás, yo he visto mucho que qué sé yo, en publicidad empezó a pasar que todos los productos que son para web, por ejemplo, se pagan a la mitad. Pero objetivamente, para el trabajo de quien hace la dirección de arte, es el mismo trabajo. Vos pongas adelante
un mega equipo de producción con una mega cámara, o lo grabes en fílmico o lo grabes con un celular. Yo tengo que armar un decorado, tengo que armar un decorado. Claro. Entonces, la digitalización o la creación de contenidos web en realidad implica una devaluación del trabajo. Que eso es algo, digamos, como que sucede, ¿ah? Que sucede después. Por otro lado, digamos, hay que entender también como en términos de post-pandemia cuántas transformaciones se fueron dando en relación a todo lo que implique crear en equipo, salir de las casas, como que entiendo que hay ahí un ajuste de lo estrictamente necesario que se va a estar dando los próximos 2 años y que hay que ver cómo funcione. Por otro lado, los presupuestos para creación, cultura y audiovisuales se han reducido muchísimo en todo el subdesarrollo, por lo menos, no sé cómo esté pasando en otros países. Entonces, sino que hay como, por un lado, digamos, como muchas transformaciones en el mundo de lo creativo que son positivas, que es esto de decir, bueno, hay muchas herramientas digitales que se pueden utilizar para implementar nuevos mundos, nuevos cambios y posibilidades. Y por otro lado, hay un mundo real de las posibilidades del Estado subsidiando la producción audiovisual o destinando fondos para la creación de un cine, digamos, de autor en todos los países que han nutrido las carteleras, perdón, voy de nuevo, que han nutrido las carteleras históricamente. O sea, son como muchas cosas que están aconteciendo y que hay que ver cómo reajustan. Después, por otro lado, las distintas posibilidades de distribución, eh, la existencia del on demand también ha cambiado muchísimo la manera de consumir y disfrutar contenido audiovisual. Lo que sí entiendo, digamos, es que a quien le guste el cine de autor lo seguirá produciendo y lo seguirá consumiendo, existan las condiciones que existan. O sea, trabajando pago o ad honorem, digamos, hay algo como de el arte en sí, digamos, que sobrevive a las circunstancias siempre. Y en ese sentido, elijo, o sea, por eso empezábamos, digamos, la charla hablando del considerarse artista. ¿Qué tiene que ver con eso? Si tú te consideras artista, vas a necesitar ejercer tu medio de expresión de la manera que puedas y que creas eh, siempre. Bueno, pero Después, cómo construir un entorno favorable a que esa creatividad se produzca en buenas condiciones es algo que tiene que ver eh, con muchos elementos, digamos, entre ellos la posibilidad de la sindicalización de los trabajadores de los sectores artísticos, del entender el universo creativo como un trabajo, que creo que esa es otra como lucha o posibilidad de reflexión y de trabajo súper pendiente, digamos, cómo mensuramos el trabajo creativo, las ideas. Cuando yo hago una propuesta estética para Unilever y cobro como una directora de arte sindicalizada argentina, ¿qué está pasando con el valor de mis ideas que después van a ser vendidas por una transnacional a través de productos que generan millones de ganancias? claro. O sea, te mezclé, te armé No, está una bien. sopa de leche a respuesta a una pregunta más concreta, pero si No, es querés que afinar. está un poco todo relacionado. Yo me pregunto, justo hace unos días le hacía una entrevista a Matías Marmorato, que es un actorazo, pero también es guionista, es director, tiene 2 películas hechas. Y él comentaba que sus 2 películas hechas son de manera casi completamente independiente, o sea, son películas Sí. independientes de ya, pero que tuvieron algunas ayudas que le permitieron hacerlo, pero mínimas, casi nadie cobrando, y lo que le sucedía, sus anécdotas eran que cuando iba a festivales con esa película, que fue a festivales en, no sé si en Italia, no me acuerdo en dónde más, en Suiza, la gente del público le preguntaba, ¿pero la actriz es profesional?
Sí, respondía él. ¿Y no cobró? No, no cobró. Y le volvían a preguntar lo mismo, pero es como ¿entendés? No podían concebir la idea de que alguien haya trabajado de una manera gratuita. Eh, que, y esto es una cosa que me decía él, como una cuestión de Buenos Aires como un lugar, no sé cómo será en Ecuador, que me imagino igualmente los artistas siempre, pero lo que tiene de diferencia el cine con otros artes es que es muy costoso, ¿no? Muy costoso. Bueno, pintar un cuadro requiere unas cuestiones materiales mínimas, o escribir un libro, o actuar, bueno, hay un montón de cuestiones que son muy reducidas, pero el cine requiere de unas tecnologías que son muy complejas y una cantidad de gente que son muy complejas de llevar a cabo, si no, no tiene un dinero, ¿no? Entonces, nada, mi pregunta es esta, o no es una pregunta para que me respondas, porque realmente estamos en una etapa de cambio y de transición. O sea, no espero una respuesta definitiva que sepas el futuro, pero quería saber cómo lo veías, porque yo sí estoy un poco preocupado en relación a que veo que, por ejemplo, se están inclinando todos a hacer series, porque al fin y al cabo todos quieren tener su serie en Netflix y poder vivir de lo que, nada, poder vivir bien. Hoy en día el goal, que hace 15 años fue estar en publicidad, hoy en día es estar en Netflix, parece ser. Sí. Eh, que lo entiendo, pero Netflix también a veces son mucho relleno estas series, ¿no? Otra cosa que hablábamos con Matías, que también es guionista y que tiene alumnos de guión, que me comentaba que hay gente que tiene un largometraje que considera ahora convertir ese largometraje, que es una historia que se cuenta en 1 hora y media, 2 horas, en una serie de 8. ¿Viste por qué? Porque piensa que tiene más posibilidades de vender eso. Sí, es todo muy triste. Claro, A mí, pero te soy sincera y después te soy sincera y después me dices si hago otra respuesta. A mí en lo personal, o sea, yo entré en una crisis alrededor ya del 2016 en relación a la producción audiovisual que tiene que ver con una sensación de sobreproducción, o sea, ¿cuánto más vamos? O sea, en ese momento la cifra era como, no sé, ni me acuerdo, pero era tipo, cada minuto se suben a YouTube, no sé, 300 millones de horas de contenido audiovisual. O sea, el desbalance entre la cantidad de producción y la cantidad de tiempo de visualización te lo da que ahora tengas una plataforma de contenido audiovisual que mide en segundos. Entonces, hay algo, digamos, que para mí como que entró en crisis en la relación con el audiovisual a partir de que el armado de producción cambió por completo. Entonces, imagínate, vos tardás 5 años en promedio en Sudamérica en desarrollar un proyecto cinematográfico, realizarlo, estrenarlo, distribuirlo. Y en ese tiempo se subieron, no sé, 855 mil millones de series en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, igual creo que cuando tuve esa crisis, digamos, es que empecé a acercarme al vivo de la música en el territorio, digamos, como decir, bueno, prefiero ver qué pasa con los pibes espectadores de música que les gusta, y en el contacto entre el artista y el espectador de una manera directa y en que cada performance es distinta y implica un montón de emociones distintas, por más que el producto que estés distribuyendo sea de menor calidad, que es otra cuestión así como súper discutible, como que decidí empezar a apostarle al vivo, a ver qué estaba pasando con el vivo. Ahora, he vuelto, digamos, a la creación audiovisual desde un lugar como más de autor y empezando como a crear o armar como, empezando a pensar proyectos como de videoensayo
o videoarte, digamos, que resignan la masividad y apuestan, digamos, como a una forma de contenido reflexivo que busque una conexión personal con el espectador, así sean 14. Ahora bien, ¿de qué vivimos? ¿Cuáles son nuestras estrategias de supervivencia como trabajadores de la industria audiovisual? Es complejo, o sea, yo ahora trabajo en la Secretaría de Cultura de Quito y me puedo pensar en estas búsquedas experimentales porque no tengo que vivir de rodar. Lo que pasa es que igualmente el nivel de desarrollo del mundo audiovisual en Ecuador hace que sea muy inconfortable trabajar en estas condiciones. Ujú. O sea, realmente no establece un espacio donde uno pueda desarrollarse como persona, por lo menos en el estándar que a mí me interesaba y del que vengo acostumbrada. Entonces, o sea, absolutamente de acuerdo de que es totalmente complejo y que por otro lado se ha transformado en una industria de veinteañeros, en el sentido de que absorbe, digamos, de los 20 años de todos los trabajadores y trabajadoras cuanto más creatividad y labor pueda y después expulsa para volver a agarrar, digamos, esa misma mano de obra entusiasmada y barata, cosa que no era así, digamos, en la época de nuestros maestros cineastas. Entonces, creo que de alguna manera igual no queda otra que apostar a los núcleos donde tú te sientas representado con el contenido que promueves, con el tipo de vida que quieres. O sea, a mí también me pasó que pensé como, yo quiero tener tiempo de estudiar, de leer, de reflexionar, de poder planificar mi vida mínimamente y no estar acomodándome a la oferta laboral por más hermosa y armoniosa que sea. Entonces hay como mucho sucediendo y creo que hay algo que no se puede desatender, que es esto como de una crisis mundial de flexibilización del trabajo. O sea, Ujú. realmente que todos estemos tan estresados y tan ansiosos y tan acelerados tiene que ver con que todos estamos haciendo muchas más cosas de las que deberíamos, entre las que deberíamos organizar nuestros días, y eso es un síntoma de otra crisis por venir, digamos, ¿no? El mundo del trabajo está desregulado y estamos todos, o por lo menos de este lado del mundo, se percibe una cuestión de que cualquier trabajo es una bendición y no puedes hacer ninguna crítica a la manera en que sucede. Y es súper delicado y súper complejo. No sé cómo se vive en Argentina, que tiene una tradición más histórica de derechos laborales, eh, pero aquí, imagínate, el otro día me enteré que le ofrecían a un animador por la realización de unos videos ilustrados 3 centavos por frame. Estamos hablando de ¿3 dibujar un... centavos de dólar? Sí, Ok. es tipo, o sea, ¿cómo vive la gente? Es una muy buena pregunta. ¿No es cierto? Tipo, ¿y qué me Parte dijo? de todo este ciclo es responder eso. ¿Cómo vive la gente? ¿No? Es Claro, visibilizar un poco lo que hago con este ciclo de entrevistas es no hacer entrevistas solamente al director y al guionista, ¿no? sino a muchos otros trabajadores y por eso también te pregunté cómo era tu proceso, quiénes estaban a cargo tuyo, qué hacían, etcétera, etcétera, porque la idea es visibilizar todo ese mundo, que uno a veces cuando inicia a estudiar o tiene 18 años y dice quiero hacer cine, no se imagina todas las posibilidades que hay, porque no, a veces ni se imagina que puede estudiar cine o hacer cine, imagínate si se va a pensar que existe un colorista al final de todo que retoque el color de una, ¿no? Entonces es un poco eso, pero por otro lado es volver real la pregunta de cómo se hace. ¿Cómo se hace cuando no estás en Los Ángeles? Que también debe haber un montón de gente desocupada, pero Duro. Claro, precarizada. ni hablar. Pero Pero,
O Pero sea, bueno, yo entiendo que tiene que, o sea, como las estrategias a las que apelo aquí, digamos, tienen que ver con, a ver, hace pocos meses salió un acuerdo ministerial que posibilita el patrocinio de privados a las actividades culturales. Está por ahora orientado más a la realización de eventos, entendiendo como evento, un evento también es una muestra de cine, digamos, claro. pero no está orientado a la creación. Pero entiendo que alrededor, digamos, de la posibilidad de gestionar fondos privados a través de la deducción de impuestos, hay un mundo de posibilidades de gestión que, que posibilitan ciertas cosas que no están dentro de los subsidios del Estado o los fondos propios, ¿no es cierto? Eso como estrategias y posibilidades. Después hay algo, digamos, como que en el momento en el que tú empezaste a cuidar tus horas de trabajo, tus horas de sueño, o sea, yo creo que eso es algo, o sea, que yo lo hablo con mucha gente y es tipo como que no hay mucha conciencia y se ha establecido una cultura del trabajo que no percibe la existencia. Algo así, es como que Estamos compitiendo estás, con los robots. claro, como tu sentido, tus posibilidades están dadas al ejercicio del trabajo. Esto que me preguntabas al principio de cuando me preguntan qué hago, Ujú. a mí me pasó que cuando me mudé a Ecuador, que no estaba queriendo seguir con el mundo de la música, no quería filmar en publicidad, que es lo que más hay aquí, digamos. Eh, la respuesta, o sea, se me hacía muy conflictiva la respuesta porque la pregunta de la gente que te conoce y de pregunta, ¿y tú qué haces? Se refiere a ¿en qué trabajas? O sea, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿En qué estás obteniendo tu dinero ahora? O sea, el valor social del desempeño laboral es absoluto. Y si tú no estás trabajando, tú no eres. Que por otro lado, el desempleo es un poco eso, digamos, es desaparecer de un mapa de valores muy importante y absolutamente necesario, por otro lado. Pero mi crisis en ese momento era, yo soy un montón de cosas, independientemente de que no las esté ejerciendo ahora. Y eso es una crisis para un montón de gente que no está logrando insertarse en el mercado laboral, ya sea por mil motivos que pueden ser. No solo Entonces, eso, sí, no solo eso. Hay algo que es muy importante que es que uno a veces olvida las cosas por las que inició, ¿no? Entonces piensa que estar trabajando en publicidad es lo que te ujú, hizo estudiar cine, y en realidad estudiar cine fue haber visto, no sé, ET cuando eras chico, no sé, claro, tal ¿no? sí, O sí. Nido de Ratas, Sí, sí, por ahí estás haciendo publicidad para web, tipo, o sea, para los primeros 3 segundos de YouTube. claro. Sí. Ah, bueno, Bueno, qué bien que vayas por este lado porque así mis crisis tienen lugar. Si no, no, está bien, es que la pues crisis es parte de todo esto, claro, de toda esta vida, y de este mundo, sobre todo hoy en día. Siempre lo fue igual. Bueno, sería ridículo o erróneo pensar que no hubo crisis antes, ¿no? Uno siempre claro, romantiza las cosas. Sí, última pregunta. sí. Si Diana, hoy en día, una Diana de 17, 18 años, está por salir del secundario, ve esta entrevista y dice, wow, a mí me gustaría ser directora de arte. ¿Qué, qué haría esa Diana? ¿Qué tendría que hacer para lograrlo? ¿Qué vos en este momento tenés la máquina del tiempo, ¿no? Pudiste.
pudiste, ya sabes, ¿no? Algunas cosas, por dónde ir, cómo ir, qué ir a estudiar. ¿Irías a estudiar cine? Eh, sí, 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 sin duda. Para ser directora de arte? Ujú. Porque vos Sí, cuando te anotaste en cine, te anotaste en dirección de cine, ¿no es cierto? sí, 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 sí. Porque hay pocos lugares donde ofrecen una carrera de dirección de arte para cine, si es que existen. Claro, Londres, tipo, la, la Hablemos, Royal. hablemos en la realidad. Claro. Em, Iría a estudiar cine y encontraría la manera de reforzar la formación digital al máximo. O sea, un director de arte hoy tiene que hacer 3D, tiene que familiarizarse con todo el mundo de effect, de after, y creo que esa es como la diferencia, digamos, la materialidad de la dirección de arte. eh, Cuando yo empecé, o sea, cuando empecé mi carrera era análoga, digamos, y material de objetos y cosas que se Ujú. tocan. Y hoy en día quien quiera un camino en este ámbito tiene que familiarizarse en un 70%, te diría yo, con el mundo digital y 3D. Eso creo que te da otra versatilidad y otro mundo de desempeño de posibilidades hoy en día en este mapa tan complejo que tenemos. Son casi dos carreras entonces que habría que estudiar en paralelo, Más o menos. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, bueno, Diani, muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido una charla muy linda y la verdad es que era corto porque podríamos estar 3 horas más hablando de esto, pero Seguro. Filmando y analizando películas también. Recomendándonos películas. No, muchas gracias. Me parece súper importante que existan espacios de reflexión sobre el quehacer artístico, que siempre se deja librado como al misterio. Y en verdad es como charlábamos un montón de pasos muy concretos que se siguen y que van complementándose y que requieren de un montón de gente y un montón de dedicación, de disciplina. Es cero hippie el ámbito, es tipo como súper, o sea, un rodaje tiene mucho más que ver con un ejército desembarcando en Normandía que cualquier otra cosa que se pueda imaginar una persona. Entonces, y problematizar la realidad que nos toca es fundamental. O sea, igualmente tú ves películas sobre Van Gogh o sobre cualquiera de nuestros referentes artísticos también y también pasaron, digamos, realidades súper hostiles y hubo momentos más o menos difíciles y contextos también más o menos favorables. Entonces está también en nuestra capacidad de reflexión, problematización y organización hacer de nuestro devenir un lugar más ameno y posible para crear. Que eso es en verdad lo que necesitamos, digamos, un contexto que nos permita crear un próximo proyecto y vivir dignamente. Tampoco estamos hablando de magia. bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Diani. Que estés muy bien. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.